La economía mundial y la gran conjunción Júpiter y Neptuno. Les traemos hoy un nuevo video en el que vamos a seguir desarrollando esta importante influencia que estamos prontos a tener. Hoy abocándonos a cómo va a influenciar e impactar en la economía mundial. Les traeremos en el video de hoy otros momentos de la historia en los que se dio también esta conjunción, ya que estudiando el pasado podemos comprender mejor nuestro presente. Así es, vamos a tomar las tres conjunciones fundamentales que van desde 1945 hasta ahora la culminación en el año 2022. Por favor, quédense sintonizados si les interesa profundizar en cómo funcionan las influencias astrológicas en todos los niveles de la vida. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Muy bien, bienvenidos. Preparamos a partir de una investigación que hiciera la astróloga Florencia Santoni de nuestra escuela, una de las directoras del Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, en una clase especial que ella diera para un curso avanzado de astrología, analizando esta extraordinaria conjunción que se está dando en el signo de Piscis ya a pocos días, ya el 12. Mañana se va a dar la conjunción exacta. Florencia Santoni analizara eventos históricos en relación a la conjunción en etapas anteriores, no en el signo de Piscis, sino en otros signos, como vamos a ver ahora, y ella allí hizo un análisis de qué efecto tuvo en la economía mundial. Descubrió en conjunciones anteriores grandes cambios y reseteos económicos en la economía mundial. Nos pareció importante traer esta investigación que ella hiciera para poder comprender también qué vendrá y que entendamos más acerca de las energías que están detrás de los acontecimientos mundiales. Un tema fundamental es que Júpiter en la astrología tradicionalmente está vinculado a las finanzas mundiales conjuntamente con el planeta Venus, el signo de Tauro. Hay indicadores de la economía y las finanzas mundiales. Al haber una conjunción de Júpiter y Neptuno, ella comprobó que sí sucedieron grandes acontecimientos en ese periodo de la historia, ya sea que se firmaron acuerdos en ese momento o que se consumaron los acuerdos firmados con poco tiempo de diferencia de esta conjunción. Vamos a empezar con la primera. Lucía va a presentar esta primera parte del video, yo voy a ir haciendo algunos comentarios y en la segunda parte vamos a ver la conjunción actual y cuál va a ser el desenlace desde un análisis astrológico. Bueno, comencemos con la primera conjunción planetaria. Para los que no están familiarizados con la ciencia astrológica, vamos a permitir que este video lo pueda ver todo el público, entender, aproximarse. Es cuando dos planetas, vistos desde aquí de la Tierra, están alineados. La posición geocéntrica del planeta, hay una alineación planetaria. La conjunción más típica en astrología, podemos ya poner en pantalla de esta conjunción, la conjunción más evidente que todo ser humano puede verificar a través de sus sentidos es la conjunción del Sol y la Luna, que se da en un evento de luna nueva, aunque en realidad no se ve, justamente porque quedan en una alineación, sí, justamente la Luna, el Sol y la Tierra. El Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y la cara de la Luna, que refleja la luz solar, queda mirando al Sol y a la Tierra no se ve, entonces aparece oscura. Sin embargo, en ese momento hay una conjunción planetaria, se llama luna nueva en astrología. Claro. Pero también hay conjunciones de todos los planetas con la Luna, esto se llama ocultaciones, y hay conjunciones entre los planetas mismos, donde se da esta misma alineación. Vieron que últimamente a través de la prensa se empezó a hablar, hay 5 planetas alineados, hay 3 planetas alineados, un fenómeno que a veces es visible. Júpiter es un planeta muy luminoso. Investigaciones más de la astrología esotérica nos indican que Júpiter se ha convertido en un segundo sol. La ciencia moderna ya va a llegar a ese descubrimiento, aunque algunos científicos o divulgadores científicos y escritores, como fue el gran Arthur Clarke, insinuara esto en una obra maestra de él, que es 2001, Odisea Espacial, Odisea del Espacio, que fue llevada al cine, donde habla fundamentalmente de esta influencia de Júpiter. Júpiter va a estar en su signo, obviamente esto es una gran potencia, pero todas las conjunciones han sido de envergadura.
son ciclos de 12 años, cada 12 años Júpiter vuelve a encontrarse con todos los planetas zodiacales, así como la Luna en 28 días en su recorrido mensual, mes lunar, toca por conjunción todos los planetas. Esto se llama, estas conjunciones lunares, como dijimos antes, llaman ocultaciones. Asimismo, el ciclo de Júpiter es de 12 años, es decir, que cada 12 años se va a volver a encontrar en algún momento con alguno de los otros planetas del sistema solar en una conjunción. Fundamentalmente, conjunciones importantes son la de Júpiter Neptuno, por ejemplo. Con Neptuno también va a ser con Saturno, y con los otros planetas mayores van a ser de gran importancia. Hablamos ayer de los planetas transpersonales, fundamentalmente de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Las conjunciones que tenga Júpiter con cada uno de estos planetas van a ser fundamentalmente significativas, aunque también podemos investigar los efectos de conjunciones menores. Por ejemplo, grandes astrólogos como André Barbeau, nuestro propio maestro, han investigado las conjunciones de Júpiter-Sol, por ejemplo, que se dan una vez al año, que también son indicadores de las finanzas, de la economía y de procesos también psicológicos mundiales, pero más sutiles. Estos, en este caso, Júpiter-Neptuno ya marca eventos de mayor envergadura y que además tienen un desarrollo histórico más profundo o efectos más profundos. Vos trajiste la primera conjunción que hoy vamos a analizar de Júpiter-Neptuno, porque estudiando un evento similar en el pasado, como en la propia vida, podemos referirnos a cómo va a ser en el futuro. Así como en nuestra vida todos buscamos una referencia y las referencias están en las experiencias que se dan en lo que llamamos pasado, asimismo en la astrología hacemos idéntica investigación. Buscamos qué eventos astrológicos sucedieron antes que se vuelven a repetir, porque todo en la vida es cíclico, y ahí vamos a ver y vamos a encontrar analogías o procesos similares que van a ocurrir. Vamos entonces con la primera conjunción. Sí, teniendo en cuenta esto muy importante que explicabas en relación a la conjunción como la luna nueva, bueno, todo encuentro de dos planetas en un mismo grado, como vemos aquí, va a dar inicio a ciclos nuevos. En el caso de los ciclos Júpiter-Neptuno que vamos a analizar hoy, son ciclos que se extienden a lo largo de 13 años, lo que lleva que se repita esa conjunción. Y hay una particularidad también, además, entre el ciclo de estos dos planetas, porque por la velocidad que tiene Neptuno, a Neptuno le lleva aproximadamente 13 años recorrer un signo, uno de los 12 signos. En ese mismo tiempo, Júpiter hace una vuelta completa a todo el zodíaco, entonces conjunción tras conjunción se van encontrando en el signo siguiente. Entonces vamos teniendo cada 13 años una conjunción entre Júpiter y Neptuno en cada uno de los 12 signos. Importante, y estos procesos que vamos a analizar hoy relacionados a la economía y las finanzas mundiales, vamos viendo cómo se fueron desarrollando y en cierta medida también encontramos que se van renovando en relación a los ciclos de Júpiter y Neptuno. Empezando con la conjunción que se diera en 1945, que coincide históricamente con el evento del final de la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los aliados, y con qué lo podemos relacionar en torno a lo que fue los cambios económicos, a partir de cómo se reordenó el mundo, ¿no?, luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí. Lo que sucedió fue que tras la victoria aliada, la victoria aliada trajo consigo un dominio económico de las potencias vencedoras. Estamos hablando que ya el siglo XX empezó a ser el signo de lo globalizado, el signo de las comunicaciones, donde ya los imperios tuvieron otra dimensión que los antiguos imperios de la humanidad. Esto ya cruzó océanos. Siglo XIX y siglo XX implicó también otros continentes más allá del océano, aunque ya esto venía del año 1500, ya de la antigüedad había habido potencias marítimas, pero esto mucho más poderosamente por las comunicaciones, por la aviación, ¿sí?, por la tecnología. No había antes del siglo XX ni telégrafo, ni radio, ni televisión, no había prácticamente, y la electricidad, fundamental invento del siglo XIX, esto va a dar otro poder al que tuviese el poder. Va a dar mucho más poder al que tuviese el poder. Y las potencias vencedoras, obviamente, tenían que cubrir y hacer algo a nivel económico. Y esto está sincronizado y se pudo dar por eventos astrológicos que facilitaron esto. Sí.
Bueno, ¿qué sucedió en relación también a las finanzas mundiales? El año anterior, ya prefigurando el fin de la guerra que se iba a dar, se dio la conferencia de Bretton Woods, un evento histórico conocido por la mayoría, se estudia en los colegios, universidades y demás. El nombre oficial de este encuentro fue la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que se dio entre el 1 y 22 de julio de 1944 en la localidad de Bretton Woods, en los Estados Unidos. Obviamente que tenían que planificar aquellos que proyectaban un desenlace de la guerra favorable para ellos, también tenían que ver y definir cómo iba a continuar la economía mundial, porque tengan en cuenta que era muy importante esto, porque además había en los países aliados intereses muy disímiles, porque teníamos por un lado la ideología capitalista y la ideología comunista que se habían unido con un enemigo en común, que eran los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero sin embargo, había que hacer esto porque iba a haber otro proceso al terminarse la guerra, porque acá había ideologías diferentes. Con este acuerdo se va a asegurar una base económica, además de geopolítica posterior, que va a ser el famoso acuerdo de Bretton Woods. Por lo tanto, ya tenían que estar evaluando bien el escenario de un desenlace favorable para las potencias aliadas de la guerra. Veamos, y este Bretton Woods es un reflejo de ello, una planificación anticipada que había sido ideada antes y que acá ya va cobrando forma y que se va a consumar recién cuando termine la guerra en septiembre. Se va a poder llevar a cabo con toda la fuerza y a gran velocidad. Sí, que coincide con el momento en el que se encuentran Júpiter y Neptuno, ¿no? Bueno, la finalidad de este encuentro era entonces conseguir un nuevo orden económico. Una vez que finalizara la guerra, participaron representantes de 44 países y los acuerdos de Bretton Woods que se dieron permitían establecer un sistema monetario internacional basado en el patrón de cambio del dólar. Esto de lo internacional, de abarcar, ¿no?, mucho, lo grande, tiene que ver tanto con la naturaleza de Júpiter, que es el planeta de la expansión, como también de Neptuno, que es la energía inclusiva del signo de Piscis también. Bueno, y además tengamos en cuenta, muy importante, que si vemos esta carta de la conjunción, porque termina la guerra y este acuerdo se lleva con toda la fuerza, y hablamos que el acuerdo, o sea, lo que implica el acuerdo es lo siguiente, que está el patrón oro. ¿Qué implica eso a nivel de la economía? Que tiene que estar respaldado, ¿no? Sí. Sí, en qué se basaba este sistema del patrón oro, hacía que los países tuviesen que mantener un tipo de cambio fijo respecto del dólar, que es lo que conocemos también hoy, y toda la emisión monetaria estaba respaldada, la divisa respaldada en el oro de las reservas. Bueno, o sea, frente a un dólar tenía que haber la equivalente cantidad de valor de oro. Sí. Si no, ese dólar no tenía valor. Claro. O sea, ese era el respaldo. Cuando antiguamente el respaldo era la producción. Acá ya no es solamente la producción el respaldo, que esto va cambiando muchísimo la economía mundial también, sino la cantidad de oro que se posee. Y además, un segundo factor, que esto está establecido a través, el dólar pasa a ser la moneda hegemónica mundial, y el que emite, el único autorizado para emitir el dólar, es el Banco Privado de Estados Unidos, que es un banco privado, que es la Reserva Federal. Pues la Reserva Federal es la banca privada, que es una banca privada, ¿no?, que es el que va a establecer, ¿no es cierto?, el único autorizado para poder emitir el dólar, lo cual va a pasar a ser Estados Unidos y sus reservas en oro, ¿no?, Fort Knox, creo que son donde se guardaban las reservas de oro, va a ser el respaldo fundamental de el fuerte, ¿no?, va a ser el respaldo fundamental de toda la economía mundial y el rector de la economía mundial. Acá pasamos a que, mientras que antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial el imperio más poderoso del mundo era el inglés, acá se va a trasladar la fuerza también de potencia a Estados Unidos. Muy importante, con un Júpiter y Neptuno en Libra. Claro. Y además tengan en cuenta otra influencia de esta conjunción que nos interesa bastante cuando se da. Veamos que
hay planetas, está Plutón en Leo, que Plutón tiene que ver con la banca mundial. Acá vamos a ver una banca en el medio cielo al momento de esta conjunción que adquiere un gran poder. La plutocracia también muy destacada en Leo, un poder único, ¿no? De mucha fuerza. Y además también vamos a encontrar a Urano pasando cercano al ascendente nacional de Estados Unidos, que es la casa 1. Sí. Y acá estamos hablando, para Estados Unidos, su segundo retorno de Urano. Muy importante, un país que rige Estados Unidos, además de Marte, porque Estados Unidos tiene Urano en la casa 1. Vamos a poner temporalmente esta carta de Estados Unidos, vamos a verla, miren. Acá está el Urano del país, un dato muy importante además, que se dan todos esos acontecimientos. Estados Unidos pasa a cobrar una influencia importante en el escenario mundial. Tengan en cuenta que Estados Unidos no entra de entrada en la guerra, entra recién en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. No es un país que pelea en toda la Segunda Guerra Mundial. Las películas muchas veces no reflejan esto y la historia, pero los países que pelearon más en la Guerra Mundial fueron Inglaterra, los países Rusia, Inglaterra, Alemania, Japón. Pero Estados Unidos al final, prácticamente los últimos años de la guerra, entra en la guerra, aunque era un proveedor de armas que cruzaban por el Atlántico y entraban por el Báltico, muchas de ellas. Pero se cumple acá el segundo ciclo de retorno de Urano durante todo ese periodo, lo cual va a catapultar a este país a una mucha mayor fuerza como imperio en la segunda mitad del siglo XX. Y tiene que ver con estos acuerdos fundamentales económicos. Hay un reseteo, o sea, de la economía mundial tras de eso, y va a ser Estados Unidos, con varios planes económicos, el encargado de recuperar la economía europea a través del Plan Marshall, nombres de generales militares, y en Japón, eso va a ser para Europa, el Plan Marshall, que es el plan de la reconstrucción de Europa, que va a llevar unos 15 años en reconstruirse Europa, porque queda destruida Europa, ¿no es cierto? Y luego en Japón, esto lo va a hacer el general MacArthur, que también es como el Plan Marshall aplicado a Japón, donde también después Japón va a ser un importante aliado económico de Estados Unidos, pero dependiente del dólar. Tengan en cuenta, y toda la economía europea también dependiente del dólar. Argentina cobró un importante momento en ese momento porque teníamos a un presidente tras la guerra que fue Perón, que también fue uno de los que ayudó a recuperar la economía de varios países, como en el caso de España y de Italia, porque les proveyó materia prima también a todos estos países como ayuda, pero no tiene incidencia al lado de lo que era la potencia norteamericana, que llevaba la batuta de los países aliados, aunque ahí también comienza la Guerra Fría. Urano acá había retornado, y fíjense, Urano en la carta que mostramos del acuerdo de Júpiter-Neptuno está pasando por el ascendente norteamericano y con Marte, o sea, una actividad muy agresiva a nivel de las relaciones, ¿sí? Del comercio internacional. Urano ya es mucho más amplio que meramente Marte, el espectro y el alcance es mucho mayor, y para eso se van a valer mucho también de las innovaciones tecnológicas. Sí. Así que va a haber muchos avances en ese sentido, hiperdesarrollo de la energía, de la técnica, energía nuclear, muchos otros temas. Pero volvamos acá, que hay algo más que, esta es la carta, ¿no? Que vos podés comentar acerca de esto. Veamos esto. Sí, se puede analizar también el signo en el que se da la conjunción, ¿no? Porque es signo de Libra, que en la astrología mundial es el de las relaciones internacionales, los acuerdos, y también se da origen a nuevos organismos mundiales a partir de esta nueva estructuración económica, donde está esta iniciativa mundial, claro, de cooperación, ¿no? Tipo sí, Libra. Una cooperación, pero que es una cooperación del materialismo. Dentro de la época materialista, exacto. O sea, es una cooperación invertida, no es una cooperación en base ni a lealtad, ni a principios éticos, ni a espiritualidad. Es una cooperación mercantil, ¿no? Especulativa, basada en esto, porque estamos ya entrando ahí en la etapa final de la época del materialismo, ¿no? Y además, en 1936, a nivel astrológico estamos hablando, no estableciendo un juicio de esto, sino astrológico, comenzó la era de Acuario, según los cómputos esotéricos, empezó en 1936, así que acá estábamos a 9 años del comienzo de la era, y Acuario es el humanismo, la integración humana, las sociedades, la integración de los grupos. Se conformaron muchos grupos, no con una meta idealista ni espiritual, porque estamos hablando que las ideologías del siglo XIX y XX ya son de corte ateas, ya sea de un bando o de otro,
que son los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Por eso también fue una guerra tan criminal. Más criminal que todas las anteriores de la historia. La gente va a decir, pero fue por la tecnología. Bueno, pero también se pensó en hacer armas muy sofisticadas, mientras que el pensamiento antiguo no estaba dedicándole mucho tiempo a hacer armas para matar a otros, sino de armas no físicas, sino grandes conocimientos se desarrollaban. No interesaba tanto hacer tantas cosas. Objetos. Así que también eso es cuestionable, ese argumento, bastante. Sí. Entonces, veamos acá esta conjunción formidable, pero cambió toda el tema mundial, porque la época donde Mamón rige el mundo, el dinero, el tema de un cambio económico de esa envergadura va a condicionar la psicología a todos los pueblos, porque empieza el gran materialismo, a través de películas, del cine, del disfrute, de la vida, ¿no? La ideología que se empezó a expandir a todo el mundo, bastante hedonista, después de haber sufrido tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, o sea, la época del placer, sí, ¿no? El placer sin límites empieza ahí, y también esto respaldado por una ideología económica que empieza a expandirse a todo el mundo, con referente Banco Reserva Federal, patrón oro. O sea que acá el imperio norteamericano cobra una fuerza mucho mayor que durante la misma guerra o anterior. Tengan en cuenta que Estados Unidos había salido de la Gran Depresión, así que la guerra mundial les permitió también, con la producción armamentística, de recuperar su economía, porque eran uno de los mayores proveedores de armas, inclusive a los mismos rusos, que habían sido tradicionalmente sus enemigos. Así que un cambio mundial muy importante. Y veamos hubo otra conjunción en el 58, no vamos a hablar de eso, pero fue una época también muy especial, plena Guerra Fría. Ahí ya Estados Unidos y Rusia no eran más aliados, ni tampoco Inglaterra. Inglaterra había quedado sí en el eje aliado con Rusia, con Francia, con Estados Unidos, Francia, pero Rusia estaba conformando otro eje, ¿no? 1958, que también va a ser otras decisiones que también van a tener impactos económicos, pero no tan llamativos como este. El siguiente sí va a ser muy llamativo, que vos trajiste en base a lo que investigara Florencia Santoni. Sí, que fue en 1971. En septiembre de este año se da la conjunción. Coincide con que meses antes, el 15 de agosto de 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió este régimen monetario que había empezado en 1945, desvinculando al dólar del patrón oro, lo cual abría, ¿no?, la impresión monetaria sin el respaldo del oro en las reservas. O sea, no hacía falta respaldar el dinero. Con eso, hay un nombre, moneda fiat se llama. Sí, o dinero fiduciario, le llaman dinero también. Dinero fiduciario, ¿no? Sí. Donde se puede emitir dinero, pero sin necesidad de un respaldo, ¿sí? Obviamente, en Estados Unidos, los otros países sí, ¿no? Entonces acá cambia todo el panorama. Acá ya no hace falta una cantidad de oro. La producción ya, cuando se establece el patrón oro, deja de ser lo fundamental, ¿sí? Y empieza a ser lo fundamental el mundo de las especulaciones, ¿no es cierto? Financiera. Sí. Algo muy importante a nivel mundial, y aparte ya en el noveno signo, claro, otro tema también de mucha expansión, de mucha potencia y mucha fuerza, de Sagitario, donde ya es especulativo y abstracto, porque Sagitario es el signo de la abstracción. Sí. No está acá la cosa, está en un mundo afuera. Entonces, muy importante este momento, y además también otra importancia, la influencia de China en todo esto también. ¿Por qué? Porque acá Nixon va a abrir, luego va a restablecer, ¿no es cierto? Sí. Va a viajar a China, sí, lo cual también va a cambiar muchísimo el tema. Ya en la época del fin de la guerra de Vietnam también. Bueno, a él le hacen el Watergate, el famoso escándalo por el espionaje. Un tiempo después él no alcanza a terminar su presidencia. Pero este es otro acontecimiento que también lo podemos estudiar. Pero acá está Neptuno-Júpiter en Sagitario, muy poderoso, muy expansivo. El dólar ya más poder cobra todavía. Ya no necesita de respaldo en oro. Esto es un cambio enorme, ¿no es cierto? Porque le da mucho más poder a su economía, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Aunque iban a perder la guerra de Vietnam de todas maneras.
que eso también va a generar un cambio que va a prefigurar este. Luego está esa conjunción, vienen otras conjunciones. Sí. En el anuario pusimos muchos eventos de todas las conjunciones para que los que lo quieran, también lo pueden encontrar todavía. También pusimos más conjunciones con más eventos históricos, ¿no? El diferente tipo de ideología, que es un universalismo, porque indirectamente, fíjense ustedes, que acá tenemos Neptuno, tanto en establecer una moneda única, universal. Júpiter es la finanza, y Neptuno para todos. Claro. Patrón oro, dólar, para todos, en ese nivel. No que todos, no iba a haber pobreza. A todos se le iba a imponer, ¿no es cierto? Así para todos. Sí, y ahora, el mismo sistema financiero mundial. Mundial. Y ahora universal, digamos, neptuniano, para todos. Y ahora lo vemos de vuelta, ya con una más especulativo y más abstracto aún, ya en Sagitario. Mucho más expansivo, mucho más imperial en este sentido en cuanto a las finanzas. Y ahora en la tercera parte vamos a hablar, fueron reseteos económicos realmente, donde todos se tuvieron que ir ajustando a esto. Claro. Pero mantenían una coherencia, digamos, tanto el acuerdo de Bretton Woods como el acuerdo de pasar el patrón dólar sin respaldo, salir del patrón oro. Fue importantísimo. Pero ahora hay una ruptura. Ahora pasa otra cosa. Pero también va a haber un reseteo. Cuando volvemos del corte vamos a hablar de eso. Vamos a un pequeño corte, lo vamos a invitar a nuestro curso de Astrología Mundial, para los que quieran aprender las bases, para comprender la Astrología Mundial, y también a nuestro curso de Astrología Inicial. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay, los invitamos al nuevo curso de Astrología Mundial. Este curso se va a realizar de forma online. Abrimos desde nuestro centro y escuela este conocimiento a todo nuestro planeta, tanto para principiantes como para estudiantes y practicantes de la astrología. En este curso vamos a aprender las claves en estos momentos tan cruciales para nuestra humanidad, que vistos desde la astrología y desde el conocimiento más profundo y la sabiduría perenne de la humanidad, es un cambio histórico de gran trascendencia como no se ha visto en 26.000 años de historia. Por eso traemos a todo el público amante de la astrología las bases de la astrología mundial, en momentos donde, para comprender la otra astrología, la individual, llamémosla así, que se ha popularizado en el siglo XX, ya quién no busca su horóscopo, quién no se hace una carta natal, hoy con el internet se ha facilitado esto para toda la gente. Para comprender mejor las influencias en la carta natal, es importante, en un mundo que se ha tornado completamente globalizado, comprender las influencias mundiales que están por encima y detrás de todas las otras. Por eso introducimos a nuestro público, también a nuestros estudiantes de los cursos de astrología que ya son parte del alumnado de Aztlán, este conocimiento más profundo de la astrología mundial. Vamos a ver los detalles de lo que vamos a aprender. Bien, el curso se va a dar en 4 módulos en los que vamos a ir comenzando con la historia de la astrología mundial. Hablaremos de las profecías astrológicas y profetas de la antigüedad, también sobre el gran ciclo polar y las 12 eras astrológicas, la era de Acuario en la que nos encontramos, los grandes ciclos históricos de los planetas, de Júpiter a Plutón. Luego, en el siguiente módulo, veremos las señales de las transformaciones mundiales, estudios prácticos de las grandes conjunciones y stellium, cartas astrales individuales y la astrología mundial, cómo relacionarlas. También el ciclo anual planetario, el año mundial astrológico y la importancia de los solsticios y equinoccios. En el tercer módulo veremos los planetas transmisores y activadores de energía, los cronocratores, el ciclo de Júpiter y Saturno cada 20 años, los eclipses y su importancia, con ejemplos históricos. Y también los tiempos de guerra y de paz, cómo entenderlos desde la astrología mundial. En el cuarto y último módulo hablaremos de cómo determinar las cartas astrales de países y ciudades, también
el simbolismo zodiacal y planetario en la astrología mundial y las casas astrológicas en la astrología mundial, dejando al final del curso un espacio y tiempo para las conclusiones finales, preguntas y respuestas. Abajo, como siempre, van a encontrar la información para participar, nuestros teléfonos y métodos de contacto. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta. Muy bien, de vuelta. Bueno, como venimos hablando en los videos anteriores que hicimos sobre Júpiter y Neptuno, los pueden ver también para comprender mejor el enfoque de este análisis que estamos haciendo en varios videos de Júpiter y Neptuno, que los planetas Urano, Neptuno y Plutón, lo que se llaman planetas transpersonales, indican procesos colectivos de la humanidad. ¿Cómo se expresa esta colectivización? La primera etapa de esta colectivización, porque es algo nuevo para la humanidad y además por la época histórica en la que estamos, se va a expresar en un sentido muy externo, muy material. Se llama esa expresión de la colectivización, fundamentalmente a partir del año 2000, aunque empieza mucho antes, como estamos viendo acá, globalización. Globalización, mundo homogéneo, que esto lo pudimos ver en esta epidemia mundial, donde toda la humanidad estuvo con ese tema. Fíjense, proceso ya no un tema local, un tema en un lugar, es un tema a todo el planeta. Todos los procesos en este momento que vamos a seguir viendo van a ser de esa naturaleza. Como vamos a ir avanzando en la era de Acuario, esto se va a invertir. Primero, la unión mundial es de carácter negativo, caótica y confusa. Esto es como en cualquier relación humana. Al principio, cuando nos vinculamos, está todo lleno de emociones en cualquier relación humana, hombre, mujer, etc., en los vínculos. Y al principio la unión es de carácter muy emocional. Ahí aparece todo lo mejor y peor, pero está todo confundido. A medida que la relación avanza en el tiempo y si la relación supera las pruebas del tiempo, es necesario que para que supere las pruebas del tiempo intervenga otro factor, no solamente el emocional y pasional, sino el factor racional. Ya la emoción no puede hacer solamente que la relación se mantenga en el tiempo. Es necesario también agregar la comprensión, el conocimiento, el significado. Asimismo, en esta humanidad, donde tuvimos un proceso hasta ahora colectivo, de colectivización, de unión a través de las finanzas, de un modo forzoso, ¿no es cierto? Donde también a nivel de las comunicaciones, de los intercambios, del turismo, también esto se ha dado de un modo poco claro, ¿no es cierto? A nivel comercial también tenemos muchas cuestiones que han creado también un descalabro en todas las economías regionales, esta globalización de las relaciones comerciales. Asimismo, vamos ahora hacia una etapa final de ese proceso. Lo primero que vamos a ver es que comienza esta globalización a romperse. Antes estábamos en un mundo unipolar o bipolar con guerra fría, entre comillas. Ahora esto se empieza a romper. ¿Qué vamos a ver?
teníamos hasta este momento, vamos a poner la carta. Desde 1971, una hegemonía de una moneda única. Ya eso rápidamente, días antes, en la astrología mes es apenas días. Tuvimos anuncios donde, por ejemplo, obligados por esta guerra, fíjense cómo esto empieza a disolverse, pero es un nuevo patrón que vamos a tener. Ahora no va a ser el patrón oro, no va a ser el patrón dólar, sino un nuevo patrón. Para nosotros el nuevo patrón es la confusión, pero si vamos a analizarlo de un punto de vista económico, en principio, acá pasa otra cosa, va a cambiar de vuelta, como pasó con otras veces. ¿Qué va a dirigir esto? La colectivización. Otras monedas van a cobrar, a tener preponderancia. De hecho, ya están hablando, obligados por la guerra, donde países como Rusia y China empiezan a comerciar con otras monedas. Esto rompe todo lo anterior. Acá va a haber un reseteo de todas las economías mundiales. Todas se van a ver obligadas a hacer un cambio, lo cual en el tiempo histórico va a llevar a una verdadera unión. Por ahora esto se va a plantear muy caótico, porque en el medio hay procesos de guerra muy virulentos y muy violentos, como también se dieron en los anteriores procesos en el siglo XX, porque apenas se acordara el acuerdo de Bretton Woods comenzó la Guerra Fría. No fue un proceso pacífico, y con la Guerra Fría vinieron nuevas guerras. Las Naciones Unidas se consuman en el 47 o en el 48, ¿no es cierto? Se consuma la Organización de las Naciones Unidas, pero empieza a estar el mundo más desunido que nunca, con más guerras. Guerra de Corea, guerra de Vietnam, guerras menores, guerras en África. Empiezan las relaciones humanas a desintegrarse. Así que por un lado se alcanza una unión material, entre comillas, muy caótica, pero por otro lado, una desunión en el plano psicológico. Eventualmente esta humanidad vamos a ir hacia una unión en el plano psicológico, pero no todavía. Todavía la humanidad no está preparada para vencer los egoísmos. Sí a nivel individual y sí en una masa crítica de la humanidad. Pero seguramente con esta conjunción en el signo de Piscis, que para estudiarla también tenemos que ver qué sucediera en 1858 fue la conjunción anterior, 56. Vamos a analizar cuál era la economía y qué pasaba a nivel mundial, porque algo que resuena con esa energía volvemos a ver ya, donde empiezan a plantearse varios ejes polares. En la psicología esotérica, en la filosofía esotérica se habla del eterno retorno. Estamos teniendo un eterno retorno en otra octava, en otro nivel, de parte de esos acontecimientos que sucedieran en ese momento. Una globalización que se consuma con mucha fragmentación. Así que vamos a tener los dos procesos. Y a nivel de las economías, ya no vamos a tener una moneda única que va a ser rectora, sino va a haber varias monedas. Aunque va a haber intentos por formar a nivel electrónico una moneda única, pero con este mundo tripolar ya no se va a poder hacer eso. Eso se podría haber pensado hace unos años atrás. Ahora ya esa meta no va a ser posible. Así que estamos en los albores de un extraordinario cambio histórico. Y estamos siendo testigos de eso. Esto viene con mucha confusión, viene con mucho caos, pero también hay mucha esperanza en este proceso. Si vamos desarrollando otra comprensión de lo que sucede y si también podemos definir nuestra economía con claridad de lo que está aconteciendo y no con fantasías ni con falsas expectativas. Esto es muy importante, estar ubicado, y por eso traemos esta información general para que podamos empezar a orientarnos. Bueno, pienso que eso es lo que queríamos traerles hoy de estas investigaciones astrológicas, psicológicas, metafísicas, históricas, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Esperamos que les haya gustado. Sabemos que queda muchísimo por abarcar. Nosotros en nuestra escuela nos dedicamos mucho al estudio de la historia. Acá solamente hicimos un pequeño recorte histórico incompleto, pero es informativo. Esto no pretende cubrir todas las influencias. Hay otras y más importantes aún que la de Júpiter y Neptuno, sí, aunque esta es de gran trascendencia. Tuvimos en el 2020 configuraciones planetarias fuertísimas
y hay eventos sincrónicos. Vamos a mostrar al final, podemos ponernos en pequeño, los ascendentes que salieron en estas conjunciones. Algo que Lucía me llamaba la atención antes. Si vos querés comentar esta parte, presentar las conjunciones y mostrar los ascendentes. Sí, donde vemos que está muy presente el ascendente Virgo y en el mismo decanato, ¿no? Cada signo tengan presente se divide en 10 grados, son 3 decanatos por signo que se asocian a un planeta. En este caso el primer decanato de Virgo aparece primero en la conjunción que vamos a tener ahora este 12 de abril. Si vemos que esta influencia es el momento horario. Claro, es el ascendente exacto, es el minuto en el cual se unen los dos planetas en el mismo grado, minuto y segundo. Para cada configuración, si vienen viendo nuestros videos, siempre mostramos una carta horaria del momento exacto, sea una luna nueva, una luna llena, o como hicimos hace un mes atrás con el comienzo del año mundial, año astrológico, que se da cada 20-21 de marzo, en el momento exacto en el que el Sol ingresa en el signo de Piscis. Salió también un ascendente, estamos dentro de un año astrológico ascendente Virgo, en los 2 grados del signo de Virgo, o sea, también allí hay otra coincidencia. Esta influencia, si bien todavía no era la conjunción exacta, se toma un orbe, una cierta distancia entre los dos planetas y ya estaba funcionando para ese momento. Con su regente. Con el regente del año. Que es Mercurio, lo cual el regente llama la atención, Mercurio mensajero de Dios, sobre la conjunción. Mercurio nos dice, hey, miren acá. Sí. Esto va a ser lo más importante del año. Mercurio, el regente de la naturaleza del año, que es Virgo, y Aries, ¿no? Por el Sol, nos dice, miren acá, miremos a Júpiter y Neptuno, por hacer un diálogo entre los dioses, como hacían los griegos, ¿no? Nos dicen, hey, miren, presten atención a esto, nos señala con el dedo ahí Mercurio. Sí, por eso esta es la influencia que marca el tono del año, ¿no? Totalmente. Por todos estos temas astrológicos. Exactamente. Pero además del año mundial, las mismas conjunciones, decías vos, ¿no? Había una que también tenía Virgo como protagonista, ¿no? Sí. Que acá tenemos, ¿no? Bien. Así que bueno, eso les quería mostrar. Sí, la del 71 también había sido ascendente Virgo ya en otro decanato. Pero es importante Sol esto. En Virgo también. Vamos a hablar de este signo. Y Mercurio, regente, también estaba allí. Porque Virgo tiene que ver con la carta de la era de Acuario, pero hoy no vamos a hablar de eso, pero eso es otro video. Vamos a hablar de esto cuando demos el curso también de Astrología Mundial, para los que estén interesados. Tenemos el curso de Astrología Mundial, para los que estén interesados en comprender más cómo un poco introducirse, cómo abordamos esto en estos 3 meses, vamos a hacer introducción. El curso de Astrología Inicial para los que quieran iniciarse en el estudio astrológico, para ir avanzando paso a paso, un primer módulo. Y también tenemos un curso de Revolución Solar, que va a ser recién en junio. Los que quieran pedirnos alguna consulta sobre temas astrológicos, psicológicos, financieros, desde la perspectiva de la astrología, Florencia, Lucía y yo y algunos otros astrólogos de la escuela hacemos entrevistas por videoconferencia, nos pueden consultar. Bueno, muy bien, nos despedimos por hoy entonces, los invitamos, si les gustó el video, ¿no? pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos encontramos próximamente en una nueva transmisión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.